Una vez más, amigos, les damos la bienvenida a este programa de Me Gustaría Saber. Soy Daniel Miranda, orador asociado de este canal, y el día de hoy me encuentro con el pastor Esteban Bor, también orador de este canal y también presidente de este ministerio Secrets and Seal. Bienvenido, pastor. Gracias, Daniel. Siempre es un placer trabajar contigo. Gracias por estar bien informado en la Escritura. Amén. Y esperamos tener un buen programa hoy. Amén. No, el privilegio es mío aprender también de su conocimiento y su experiencia. Y gracias a ustedes por enviar sus preguntas, pues nos desafían, nos animan, nos ayudan a profundizar más en las Sagradas Escrituras. Antes de comenzar, queremos recordarles que pueden enviar sus preguntas a la siguiente dirección de correo: tv@zoomtv.org. Una vez más, ahí está en pantalla, tv@zoomtv.org. Otra cosa también que queremos recordarles es que si usted aún no se ha suscrito a nuestro canal de Secrets and Seal Latino o Zoom TV Latino, puede hacerlo allí mismo donde está viendo este video. Debajo hay un botón que dice suscribirse. Suscríbase, active la campana para que cada vez que un episodio nuevo salga, le llegue la notificación. Cada semana nosotros subimos un nuevo episodio de este programa, entonces por eso les animamos a que se puedan suscribir. También descarguen nuestra aplicación. Tenemos una aplicación nueva que se llama igual Zoom TV, y allí en esa aplicación va a encontrar todos los episodios de Me Gustaría Saber desde el primer momento en que se comenzó a grabar este programa, con todas las preguntas que se han respondido. No solamente eso, sino muchas otras series del pastor Esteban Bor y otros oradores, y también las guías de estudio del pastor. Muchas personas preguntan por ellas, allí también las van a poder encontrar. Descargue la aplicación, regístrese, es gratuito, y allí podrá tener acceso a todo nuestro material. Bien, con esos anuncios vamos a comenzar con las preguntas que tenemos para el día de hoy. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Nos regocijamos porque tenemos una palabra profética más segura. Sabemos, Señor, que hay mucho engaño hoy, en estos últimos días, amarillismo, noticias falsas, pero te agradecemos porque tenemos algo en que confiar, y es tu santa palabra. Señor, pedimos que tú nos dirijas en este estudio que vamos a tener y que nos ayudes a responder estas preguntas de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el programa anterior habíamos quedado con una pregunta de la hermana Cintia Miranda. Leímos su segunda pregunta. Me salté la primera pregunta, hoy vamos a continuar con ella. Y dice así: sobre los pastores y predicadores, incluyendo adventistas, que sus predicaciones se inclinan más a ser motivacionales. Leen el versículo en referencia y nunca más abundan en él. Creo entonces que ya quiere saber qué opinamos sobre este tipo de predicadores y predicaciones que tienden a ser más emocionales, motivacionales, donde se usa poco la Escritura. Bueno, todo depende a qué está motivando el sermón. No hay ningún problema con que un pastor predique un sermón para motivar a la gente a ser más fieles en sus ofrendas y sus diezmos, motivarlos a caminar más cerca de Jesús, motivarlos a ser más cuidadosos con su salud, etc. No hay ningún problema con esa clase de sermón. El problema es que muchas veces un predicador se para, como dice la pregunta, lee un versículo y luego cuenta 3 historias y el sermón entonces termina. Es decir, no es un sermón donde se expone la Sagrada Escritura, a donde se toma un versículo, se desmenuza el versículo, se estudian todas las dimensiones, el contexto, etcétera, para que cuando la gente se va a la casa, la gente va con un mejor conocimiento de la palabra de Dios, no de la palabra del predicador, sino de la palabra de Dios. Amén. La hermana White escribió un comentario muy interesante en Primeros Escritos, página 63, que quiero aprovechar para leer ahora, a donde ella habla sobre qué deben predicar nuestros predicadores hoy en día. No son los mismos sermones que predican los evangélicos.
Exactamente. Hay muchos evangélicos sinceros que aman al Señor Jesucristo, ninguna crítica a ellos, pero nosotros tenemos una verdad más allá de lo fundamental. Allí escribió la hermana White: vi la necesidad especial que tienen los mensajeros de velar y detener todo fanatismo donde quiera que se levante. Satanás está premiando por todos lados, y a menos que seamos vigilantes al respecto y tengamos los ojos abiertos para ver sus lazos y trampas, y llevemos puesta toda la armadura de Dios, los dardos de fuego del maligno nos alcanzarán. Y ahora viene la parte clave. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Amén. Pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Amén. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Importantísimo. Es una cita poderosa a donde ella dice que lo que necesita el rebaño de Dios hoy es la verdad presente, que es la verdad distintiva que sostiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. También la hermana White se refiere a esto como la verdad para este tiempo. Describe la verdad para este tiempo, que ella identifica como la ley, el sábado, el santuario, los 2300 días, el estado de los muertos, aquellas cosas que nos distinguen de las demás iglesias, que las iglesias han ignorado o aún rechazado. Así es. Excelente cita, creo que al punto, y es un recordatorio para todos nosotros como predicadores y expositores de la palabra de Dios a no desviarnos de los temas de importancia para este tiempo, en la verdad presente. Con esto no decimos que no debamos predicar a Jesús, pues Jesús está en todas nuestras doctrinas. Amén. La profecía, el santuario, Jesús es el centro. Muy bien. Siguiente pregunta nos la hace el hermano Harold Pisco Tirado. La pregunta es si la marca de la bestia es el 666 y si es simbólico o literal. Bueno, en realidad la Biblia distingue la marca de la bestia del número de la bestia. Apocalipsis, el capítulo 13, hace esa distinción. En Apocalipsis 13 y el versículo, vamos a leer el 16 y 17, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que son tres cosas relacionadas pero distintas. Habla del nombre, la marca y el número de su nombre. Y hay uno cuarto más que es la imagen. O sea, son cuatro cosas distintas. Exacto. Marca de la bestia, imagen de la bestia, nombre de la bestia y número de la bestia. Y el número 666 es el número de la bestia. Y tradicionalmente hemos explicado que el nombre Vicarius Filii Dei, en latín, usando el sistema numérico latino, da 666. Es el título, uno de los títulos oficiales del Papa a través de los siglos. Así que el número de la bestia es 666, el número de su nombre, dice la Biblia. Así es. Y la marca de la bestia, todos sabemos que tiene que ver con la observancia del domingo como día de reposo, a sabiendas que la Biblia enseña que es el sábado. Así es. Y la imagen pues sería la unión de iglesia-estado por parte de las iglesias protestantes aquí en esta nación, en los Estados Unidos. Y el nombre de la bestia, pues al principio del capítulo 13 dice que tenía nombres de blasfemia. Sí. Son nombres blasfemos. Algunos cometen el error de decir que el papado y la Iglesia Católica son lo mismo. Pero el papado y la Iglesia Católica no son la misma cosa. El papado es
la unión del poder civil con el poder religioso. Correcto. Es decir, el Papa no solo es Papa, sino es rey en el Vaticano. Es decir, entremezcla el poder civil con el poder religioso. Así es. Que Jesús prohíbe, porque Jesús dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El papado siempre ha usado a los poderes civiles para cumplir lo que quiere hacer. Ha usado la espada del poder civil para castigar en el pasado a los que no se acatan a sus enseñanzas y sus prácticas. Entonces, si se va a hacer una imagen de la bestia, tiene que ser que los religiosos de los Estados Unidos van a tratar de emplear al poder civil. Correcto. Para imponer el día de reposo, como el papado imponía sus observancias y sus prácticas usando el poder civil durante los 1260 años. Esa es la imagen de la bestia. Así es, excelente. Gracias, pastor. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Nos la hace Janel Ramírez. Es un poco larga la pregunta, la voy a leer para el contexto. Nos dice, tengo una inquietud sobre dos situaciones que narra la palabra de Dios que, aunque no es un tema de salvación, me hacen ruido. Caín mató a Abel y hablando con Dios le expresa su temor de que cualquiera que lo hallare lo mataría. Y Dios lo protege estampándolo y sentenciando al que osare matarlo. Yo me pregunto, en ese momento, ¿cómo posteriormente hasta la venida del Mesías, la paga del pecado no era la muerte y muerte literal? Esa es la pregunta. Pero además, preservando a Caín, ¿no se preservaba la simiente de Satanás? Esa es una inquietud. La otra inquietud es, repetidas veces en la palabra de Dios aparecen muertes de inocentes por culpa de culpables. En el caso de la última plaga, para que el faraón dejara ir al pueblo, es una muestra de ello. Muchas veces no entiendo esa situación. Bueno, en realidad, cuando está hablando de la muerte, de que no iban a matar a Caín, Dios iba a proteger a Caín para que no lo mataran, eso está hablando de la muerte física. Pero cuando, por ejemplo, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, ahí no está hablando de la muerte física. Ahí está hablando de la muerte eterna. Exactamente. Porque el contraste es la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que Caín iba a ser protegido de la muerte primera, por así decirlo, que no lo pudieran conseguir y matarlo. Pero todos sabemos que Caín va a estar fuera de la santa ciudad. Así es. Va a sufrir la muerte eterna. Así es. Así que en realidad, y que sufren, y que algunos inocentes sufren por los pecados de los culpables, eso no se puede negar. Pero por eso Dios en el juicio va a rectificar todo. Podemos tomar el caso de los mártires, por ejemplo. En los tribunales humanos se les acusó, se les sentenciaron y luego se ejecutaron. Fue un juicio injusto en el tribunal terrenal. Pero ¿qué hace Dios en el tribunal celestial? Cuando aparece el nombre de esa persona en el juicio investigador, lo que va a suceder es que se va a revocar el juicio que se hizo en el tribunal terrenal y Dios va a hacer justicia en el tribunal celestial. Por eso es que los mártires en Apocalipsis el capítulo 6 claman debajo del altar, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre que es derramada por los impíos? Y se les da una vestidura blanca y se les dice que esperen un rato hasta que se complete un segundo grupo de mártires. Así que injusticias hay, pero lo lindo es que en el juicio investigador todas esas injusticias Dios las va a rectificar. Amén, amén. Gloria a Dios. De hecho, también esa sentencia donde Dios dice el día que Él comiere ciertamente morirás, no significa que es que ese día iban a morir. Exacto. De hecho, en el hebreo dice, dying, thou shalt die. Muriendo, morirás. Es decir, la sentencia se daría en ese momento y comenzaría un proceso de muerte lento, pero finalmente apuntas a la sentencia final de la muerte,
de la muerte eterna, como bien lo he explicado. Ahora, hay una cita que tengo acá de el espíritu de profecía que nos da también la razón por la cual Dios deja con vida a Caín. Y esto no era con el propósito de preservar la simiente de Satanás, pues si Caín hubiese muerto, la simiente de Satanás se hubiese seguido reproduciendo. Sí. No solamente se iba a reproducir a través de Caín. Ahora nos dice acá la sierva del Señor en esta cita de Patriarcas y Profetas, la página 56. La página 56. Déjeme ver acá un momento. Okay, ahí está. Okay. Patriarcas y Profetas, la página 56. Aquí mi buscador me está mandando esa la página en inglés porque es el mismo código. Pero mientras la encuentro, la sierva del Señor dice allí que Dios, al dejar a Caín con vida, pues él simplemente quería mostrar lo que sucedería si el pecador se dejara con vida y si no se ejecutara una sentencia sobre el pecador. Y vemos que el mundo en su infancia se corrompió y se degeneró por Caín y por todos sus descendientes. Y Dios, o sea, algunos dicen, bueno, ¿por qué Dios sencillamente no cortó el asunto allí? El hecho de que al dejar vivir a Caín, el mal aumentó pronunciadamente, no significa que Dios era culpable del mal. Así es. Dios sencillamente permitió que las consecuencias de dejar vivir a Caín se materializaran en la civilización de aquella época. Es decir, el hecho de que Dios sepa de antemano no significa que Dios lo determina así. Dios es omnisciente. Él conoce el fin desde el principio, pero Dios no toma las decisiones generalmente durante el transcurso de la historia. Él permite que la gente tome sus propias decisiones. Aquí dice, la encontré, la página 56, dice, aunque Caín merecía la sentencia de muerte por sus crímenes, el misericordioso Creador le perdonó la vida y le dio oportunidad para arrepentirse. Noten que aquí aún había misericordia, el hecho de que Dios le haya perdonado la vida. Pero Caín vivió para endurecer su corazón, para alentar la rebelión contra la divina autoridad y para convertirse en jefe de un linaje de osados y réprobos pecadores. Este apóstata, dirigido por Satanás, llegó a ser un tentador para otros y su ejemplo e influencia hicieron sentir su fuerza desmoralizadora hasta que la tierra llegó a estar tan corrompida y llena de violencia que fue necesario destruirla. Al perdonar la vida del primer asesino, Dios dio al universo entero una lección concerniente al gran conflicto. La sombría historia de Caín y sus descendientes demostró cuál habría sido el resultado si se hubiera permitido que el pecador viviera para siempre y continuara su rebelión contra Dios. La paciencia de Dios solo inducía a los impíos a ser más osados y provocadores en su iniquidad. Muy claro. Muy clara la cita, sí. Amén. Ok, la segunda inquietud que tenía el hermano es ¿por qué algunos inocentes tienen que pagar por los culpables? Como el caso de los primogénitos en el tiempo de Faraón. Bueno, porque en esta vida hay injusticias. Así es. Pero Dios a la larga va a corregir todas esas injusticias que se han cometido a través de la historia. Amén. Tal vez en el Salmo 73 tenemos una respuesta a esto. En el Salmo 73, creo que es, déjenme ver aquí. Salmo de Asaf. Sí, en el Salmo 73 dice, a ver si puedo buscar el contexto, hablando de los impíos. Los primeros versículos y luego... Sí, empezando en el versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice el salmista,
y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Dice, ¿qué justicia es eso? Los ricos prosperan y a mí me va mal. Pero ahora fíjense, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es decir, entender esto para mí era muy difícil. Pero luego lo entendió. En el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Amén. El santuario revela cuál será el fin de aquellos que oprimen al pueblo de Dios, prosperan en esta vida y finalmente reciben su recompensa. Y me pregunto qué vería Asaf. Y yo creo que lo que él vio fue la pila de cenizas que estaba ahí al frente, al lado del altar del sacrificio, que representa donde se quemaba. Esa ceniza era la grosura del animal que se quemaba sobre el altar. Y ese era el fin de los impíos. Exacto. Así que a la larga nosotros no debemos ser zarandeados o movidos por estas injusticias. Eso no significa que Dios no ve, Dios no escucha. Dios hará justicia en su debido momento. Yo conté una historia, no sé si fue en el programa en inglés o en español, porque hemos hecho tantos programas que es difícil recordar. Pero yo pastoreé por un tiempo en el estado de Wyoming, en una iglesia pequeña en un pueblo que se llama Torrington, pueblo de unos 5 o 6 mil habitantes. Okay. Y lo primero que hice cuando llegué allí, porque tenía 100 miembros en los libros, pero solamente asistían como unas 25 personas el primer sábado, me propuse a visitar a todos los que estaban en la lista de miembros que no estaban asistiendo. Hice una visita a una señora que no había estado en la iglesia, según me contaron, por mucho tiempo, y le pregunté, después de introducirme y hablar un poco con ella, le pregunté, mire, su nombre está en el libro de la iglesia, pero no ha asistido. ¿Por qué no ha podido asistir a la iglesia? Ella me dijo, mire, le voy a contar por qué. Resulta que en una reunión, una tarde en la iglesia, mostraron la película del martirio de Juan Hus. Y yo cuando vi lo que le hicieron a ese hombre piadoso de Dios, yo dije, si Dios no es capaz de librar a un hombre tan piadoso así, yo no tengo ningún plan de volver a la iglesia. Wow. Entonces la miré y le dije, pero Juan Hus no se quejó. Él no se quejó. Cantaba. Él cantaba mientras estaba siendo quemado vivo en la hoguera, porque él confiaba en Jesús. Él sabía que algún día Jesús iba a rectificar todo. Como Esteban dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en eso se durmió, que significa que si se durmió, pues va a despertar, ¿verdad? Así que no debemos preocuparnos por las injusticias que nos sobrecaen en esta vida. Tenemos que mirar más allá, al momento cuando Dios va a corregir todo y se haga perfecta justicia. Amén. Las injusticias de esta vida no son la paga final. Entonces no deberían movernos de nuestra fe, pues hay un Dios en los cielos y Él hará justicia. Amén. Bien, en los minutos que tenemos, esta pregunta es sencilla, así que creo que nos da para responderla. ¿Cómo es posible que un pecador como Jacob haya luchado física e intelectualmente contra un ángel, el mismo Jesús, y lo haya vencido? ¿Y por qué Jacob es tan exaltado por este hecho, siendo hasta ese momento un miedoso hacia su hermano? ¿Y por qué tanto valor contra el Señor Jesús? Muy buena pregunta la hace Andrés Morán. Sí. Bueno, primero cuando dice que lo haya vencido, en realidad eso no fue lo que sucedió. Allí en realidad lo que dice el texto bíblico es que Jacob luchó con Dios y prevaleció. Prevaleció. No es que lo haya vencido, sino que resistió hasta el final y prevaleció, no lo soltó, lo cual demuestra la fe perseverante que él tuvo en ese momento, cuando aún su cintura estaba dislocada y el ángel le dijo, déjame ir, que el alba ya está rompiendo. Y él dijo, no te dejaré ir hasta que no me bendigas. En ese momento él ya sabe que estaba hablando con un ser divino. Y no es porque Jacob haya tenido más fuerza que Jesús. Jesús simplemente bajó a su nivel
y luchó al nivel de él para enseñarle a él que su dependencia estaba en Jesús. Por eso le dislocó la cadera, le quitó su soporte para que él se colgara del ángel, de Jesús. Es decir, lo dejó completamente inútil para que él dejara de depender de sus propias fuerzas y dependiera de Jesús. Y el ángel sencillamente era más poderoso que Jacob porque con un toquecito le dislocó el muslo. Ahora, hay otro punto muy importante y es que Jacob no estaba tan preocupado por su existencia, sino por la familia. Porque en Génesis 32 dice que dividió al grupo, por si acaso Esaú venía contra un grupo, el otro grupo iba a sobrevivir. Para entender lo que está pasando aquí, tenemos que regresar a la historia de cómo Jacob engañó a su padre para quitarle la primogenitura a su hermano. En camino a la casa de Labán, él estaba muy molesto por el pecado que había cometido contra su padre y contra su hermano. Y estaba angustiado y como que pensaba que Dios lo había abandonado. Pero luego Dios le dio la visión de la escalera y le estaba diciendo, mira Jacob, tu pecado ha sido perdonado y todavía hay comunicación entre el cielo y la tierra con tu persona. Pero por 20 años Jacob no fue capaz de perdonarse a sí mismo. No fue capaz de perdonarse a sí mismo. No estaba seguro que Dios lo había perdonado, aunque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es. La lucha de él era una lucha psicológica. Él estaba diciendo, yo temo que el pecado que yo cometí fue tan grande que tú no me vas a proteger a mí, no vas a poder proteger a la familia. ¿En qué sentido prevaleció Jacob? En el sentido de que él no se rindió en venir y decir, no te dejaré hasta que me des la bendición, me asegures la protección, porque tú has perdonado el pecado que yo cometí. Es una angustia más psicológica y espiritual que una angustia por temor a perder la vida. Amén, así es. Y esa es la misma angustia que los 144,000 van a sentir durante el tiempo de angustia que se llama tiempo de angustia de Jacob. Bien, y se nos ha acabado el tiempo. Dios les bendiga. Hasta la próxima.